Mucha pena. Santoría en el agua caía por ahí. Lorenzo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste esto con agua? Con agua. Sí. Era unos... Especialmente señoras, caguen donde quieran. Pero por favor... Hola a todos los seguidores de Jordi Toms. Hoy te invito a un viaje diferente, lleno de misterio y naturaleza. Nos dirigimos a la cascada más alta de Cataluña, el imponente Salto de Sallent. Con más de 100 metros de caída, este lugar ha sido testigo del paso del tiempo y de las fuerzas de la naturaleza. Tenía la inquietud de ver cómo esta maravilla se ha transformado bajo la dura sequía que ha golpeado a España. ¿Qué nos encontraremos? Acompáñame y juntos exploraremos su entorno. Pero eso no es todo. También nos esperan unas tumbas antropomorfas escondidas en este paisaje. Reliquias de antiguos habitantes que aún guardan sus secretos. Por cierto, mientras las mamás conversaban, el niño casi se resbala y cae al vacío, sin que ellas se dieran cuenta. Nos dirigíamos al Salto de Sallent, pero algo ya no parecía estar bien. Este lugar, normalmente lleno de agua, mostraba apenas un hilo fluyendo. Aunque nos preocupaba, no estábamos preparados para lo que nos esperaba más adelante. Ok, mamá, Valeria, ¿qué opinan que no hay agua? Uf, muy mal. Mucha pena. Mucha pena. Santoría en el agua caía por ahí. Lorenzo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste esto con agua? Con agua. Sí. Era unos 4 años. Madre mía, qué God. pero que se ve que tampoco, también se ve que hace poco que esa agua se fue porque todavía está verde y húmedo. No, y hay un poquito de... Agua, un año. Un año. Sí, hay muy... O sea, tú ves que está todavía tirando agua. Algo cae, pero muy Sí, poco. Sí. exacto. Hola, Nova. Hola, papá. Bueno, es muy triste. Después de todo lo que hemos caminado, ¿adivina qué? ¿Qué ha pasado? Que no hay agua saliendo de la cascada. Dios mío, papi, no me lo puedo creer. ¿Pero qué ha pasado? ¿El cambio climático? Sí, quizás sea eso, seguro. El problema es que el agua que sale desde ahí... Ahora en nuestro recorrido, Jordi Toms y su grupo se dirigen hacia una iglesia muy especial, la Església de Sant Joan de Fabregues. Esta impresionante construcción data del año 1000 y es un hermoso ejemplo de la arquitectura románica. Con su historia rica y su entorno pintoresco, es un lugar que invita a la reflexión y el asombro. Acompáñennos a explorar su belleza y a descubrir más sobre su legado. Tristemente, estamos en el Salto de Sallent. ¿Y por qué digo que tristemente? Pues porque está totalmente seco. Como pueden ver, todo lo que tienen aquí es de donde debería salir el agua. Debiera venir por la riera de Rupit, que es esa de allí. Todo eso debería estar lleno de agua, y luego verían la cascada. Sin embargo, como pueden ver, está totalmente seca. Lorenzo me acaba de contar que hace 3 años intentó cruzar por aquí y no pudo debido a la cantidad de agua que había. Tuvo que esperar allí y no pudo cruzar por la misma razón. Esta es la mala situación en la que nos encontramos con la sequía en el Salto de Sallent en este momento. Nos han comentado que en estos bosques habitan seres extraños, y más aún, que existen tumbas antropomórficas. Estamos dispuestos a investigar la realidad de esto. ¿Serán solo leyendas o habrá algo más detrás de estas historias? Acompáñenos en esta aventura mientras buscamos respuestas y descubrimos qué secretos esconden estos bosques. Sí, tengo que admitir que caminar de este lado del precipicio me da mariposas en la barriga. Esto es solo para valientes. Cada paso es un reto, pero la adrenalina y la belleza del paisaje hacen que valga la pena. Vamos a seguir adelante y disfrutar de esta aventura.
Bueno, como mi familia camina tan rápido y yo siempre me quedo viendo pajaritos y gusanitos, ellos se han ido por ahí. Les he gritado, pero no me escuchaban. Les decía que iba a tomar el atajo que estoy tomando ahora mismo, porque quería ver esta iglesia del año 1000. Pero como caminaban tan rápido no me pudieron oír, así que aquí estoy, tomando este atajo porque realmente quiero ver esta iglesia. Espero que no tarden mucho en darme alcance. Sí, así mismo es. Es una iglesia del año 1777. Sí, del año 1777. Oh, Dios mío. Es impresionante pensar en la historia que tiene este lugar y todo lo que ha visto a lo largo de los años. No puedo esperar a explorarla. Estamos entrando ahora mismo a una iglesia del año 961. No de 1961, no. Del año 961. Oh, Dios mío. Como pueden ver, esperen. Puedo sentir una energía increíble ahora mismo. Es decir, puedo sentir. ¿Se pueden imaginar todas las personas que han entrado por esa puerta desde el año 961? La historia que debe haber visto, las vidas que han pasado por aquí. Es realmente asombroso. Mamá, ¿qué te opinas? Entrar algo del 961, ¿eh? La historia que tiene que haber aquí. La historia. ¿Cuánta gente habrá entrado aquí, eh? Y aquí estamos, con un frío terrible. Misteriosamente, fue desde que salimos de esa iglesia que sentimos algo raro, una presencia que no sé cómo explicar. Unos que pasaron por aquí nos dijeron que salieron corriendo de la iglesia porque empezaron a sentir como si algo les presionara los hombros. Así que nosotros hemos salido cagando leches. ¿Cómo van? Súper. Mamá, Valeria, ¿cómo van? Bien. ¿Les gusta la ruta de Lorenzo? Me encanta. Sí, mejor que la tuya. Mejor que las mías. Pero por mucho. No hay comparación, amigo. Lorenzo, ¿por qué no quieren ir venir a las mías ella, eh? Te lo he dicho antes. Que la engañas, le dices que es fácil, la metes por ahí por zarzales, por trochas, Rambo. por ¿Tú viste la última que me por llegó? un despeñaperros. Ah, sí, era que había que subir hasta poniéndose en 3 puntos de apoyo, porque si no te caía. El Carlit. En el Carly. Dime. ¿Pero era linda o no fue linda? Ay, pero me da igual. Qué trabajo. Mira qué lindo. Esto, señor, es mi mensaje va dirigido a todas las personas en general, pero especialmente a las mujeres. Esta bolsa, que cabe en cualquier sitio, se pone en el bolsillo. Ok. Y entonces, Sí, cuando sigue. las señoras hacen pipí en el lavabo, cuando las mujeres tienen esa necesidad básica de ir a esconderse Que no hay por la lavabo. montaña y hacer cosas que todo el mundo nos puede pasar, Ok. necesidades básicas, pues el papelito no se deja suelto por ahí. El papelito se mete en esta bolsita. Haces un nudito y te lo llevas. Por favor, señoras, especialmente señoras, caguen donde quieran. Pero por favor, llévense los papeles, los Kleenex a casa. Hoy estamos en un lugar verdaderamente especial. Las tumbas antropomorfas cercanas al Salto de Sayent, en Rupit. Este sitio arqueológico nos conecta directamente con las culturas antiguas que habitaron esta región. ¿Tumbas antropomorfas? ¿Eso significa que tienen forma de cuerpo humano? Exactamente, Nova. Son tumbas talladas directamente en la roca con una figura humana estilizada. Tienen una forma que sugiere una cabeza, un tronco y hasta las extremidades, aunque de manera muy básica. ¡Qué interesante! ¿Y cómo es que estas tumbas han resistido tanto tiempo? Bueno, el hecho de estar excavadas en roca sólida ha jugado un papel clave. La piedra las ha protegido del desgaste, tanto por el clima como por los siglos que han pasado desde que se crearon. Me pregunto si tenían algún tipo de orientación o significado especial. De hecho, sí. Muchas de estas tumbas están orientadas hacia el este.
Esto probablemente tiene que ver con las creencias funerarias de la época, ya que muchas culturas antiguas asociaban el sol con la vida y la muerte. El sol naciente era un símbolo de renacimiento o vida después de la muerte. Entonces, para ellos, estas tumbas eran más que simples lugares de entierro, ¿verdad? Así es. Estas tumbas probablemente simbolizaban la continuidad de la vida después de la muerte. Y no solo eso, la ubicación de las tumbas en lugares elevados con vistas impresionantes, como cerca del Salto de Salent, también podría haber tenido un significado espiritual profundo. Tiene sentido. El lugar es realmente impresionante. ¿Crees que esa vista también era importante para ellos? Totalmente. Es probable que escogieran sitios naturales con vistas espectaculares como este por una razón. Tal vez creían que, incluso después de la muerte, sus espíritus seguirían conectados con la naturaleza, protegidos por su entorno. Es increíble pensar en cómo esas culturas antiguas veían la vida y la muerte. Definitivamente un lugar para reflexionar. Sí, estar aquí realmente te hace sentir la historia y el significado profundo de estos lugares. Es como si las piedras hablaran y nos recordaran cómo nuestros antepasados veían el mundo. Nos encontramos aquí, en la ermita de Santa Magdalena en Rupit. Un lugar cargado de historia y espiritualidad. Esta pequeña iglesia, situada en un lugar elevado con vistas al valle, ha sido testigo de siglos de transformaciones y peregrinaciones. Aunque no sabemos con certeza cuándo fue construida, se cree que sus orígenes se remontan a la Edad Media. En aquella época, las ermitas solían erigirse en lugares remotos, lejos del bullicio, y servían como refugios espirituales para los habitantes de la región. A lo largo de los siglos, la ermita ha sido modificada y ampliada, reflejando la evolución de los estilos arquitectónicos, pero siempre conservando su esencia original. Es un lugar donde los pobladores acudían a buscar protección, dar gracias, o simplemente disfrutar de un momento de paz, en este entorno natural privilegiado. Hemos llegado al final de nuestro viaje con la tristeza de ver la cascada más alta de Cataluña, el majestuoso Salto de Salent, completamente seca. Es inevitable recordar cómo la sequía golpeó duramente a España en 2023, dejando huellas profundas en nuestro paisaje natural. Este lugar, que normalmente se llena del sonido del agua cayendo desde las alturas, hoy se encuentra en silencio, recordándonos la fragilidad de nuestro entorno y la urgencia de cuidar nuestros recursos hídricos.